vamos a arrancar el día de hoy leyendo un texto bíblico y vamos a entrar en materia. ¿Les parece, mis amados? Abre tu Biblia en Lucas capítulo 11, verso 1. Y vamos a mirar algo que yo sé que a todos nos va a bendecir. Lucas capítulo 11, primer verso. Es una historia, allí viene Jesús de hacer muchos milagros, de muchas señales en el lugar donde estaba y ¡pum! Nos estrellamos en este pasaje. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, miren lo que le dijo, Señor, diga conmigo, enséñanos a orar. Ahora, y dice, como también Juan enseñó, ¿a quiénes? A sus discípulos. Padre hermoso, hoy te pedimos, Jesús, que hoy tú seas trayendo revelación, Dios, a través de esta palabra, y que esta palabra pueda dar fruto en nosotros, fruto para que te glorifique, Señor, fruto para que te honre, bendito Señor. Y te damos gracias, Padre, porque yo sé que tú estás en este lugar tocando nuestras mentes y nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Mi amada familia, me impacta mucho este versículo. ¿Por qué me impacta? Porque en la historia que nosotros estamos viendo allí, venía Jesús de una aldea haciendo muchos milagros. Y dice que Jesús estaba en un lugar determinado con sus discípulos y que Jesús estaba orando. Eso es lo que inferimos del texto. Lo que me parece curioso es la pregunta que hacen los discípulos. ¿Qué pregunta le hacen? ¿Y qué le dice el Señor? Dice ellos, Señor, enséñanos a orar. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los discípulos le hicieron esa petición a Jesús? ¿Acaso los discípulos no eran cristianos? ¿Acaso los discípulos no habían sido criados en una iglesia o en aquella época en una sinagoga? Me impacta porque tú y yo leemos este verso y lo pasamos rápido. Pero me impacta porque los discípulos vieron algo diferente en la manera en que Jesús oraba y en la manera en que ellos estaban continuamente orando. La pregunta es, ¿qué vieron que estaban allí? Si los discípulos hubiesen sido hombres que nunca hubiesen conocido de la religión, nunca hubiesen conocido de la Torá, de Moisés y de cómo Moisés les decía que oraran, la pregunta hubiese sido normal. Yo tengo algunos amigos que no conocen a ciencia cierta acerca de Dios y me hacen esa pregunta, me dicen, ¿usted cómo ora? Y entonces yo intento explicar y decirle, mira, tú haces esto, tú haces lo otro, es una plática, es un esto, pero esa persona nunca lo ha hecho, nunca ha estado en una iglesia, nunca alguien le ha dicho, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer aquello. Pero los discípulos que estaban con Jesús sí habían visto cómo se oraban, sí les habían enseñado. Todos, no sé cuántos de ustedes crecieron en una iglesia cristiana. Yo crecí en una iglesia cristiana. Mi maestra de escuela dominical de niño me enseñaba cómo orar y me decía, bueno, al principio me decía, repite conmigo, papito Dios, y yo arrancaba, papito Dios, te amo mucho, gracias por mi papito, por mi mamita, y así empezamos a aprender. Y hoy muchos cristianos de años de vida ministerial siguen orando igual que como si fuese un niño. Pero ese no es el punto de ahorita. El punto es que los discípulos, cuando analizaban la manera en que ellos oraban, vieron que no era la misma manera en que Jesús oraba. Tal vez ellos veían que la oración de Jesús era una oración
más apasionada. Tal vez era una oración que se veía más íntima. Tal vez era una oración que no seguía un poconón de reglas. Yo no sé si ustedes estuvieron en la época donde se enseñaban las reglas para orar y eran como 5 reglas, algo así. Que uno decía que uno tenía que primero entrar con alabanza, adoración, y que después uno se tenía que humillar, y que después uno tenía que orar por la familia o por los hijos o por lo quien fuera. Y por último, la petición. Yo estuve en esa época. A mí me enseñaron todas esas maneras de orar, pero cuando yo pienso en los apóstoles, en la cultura judía, ellos tenían algo muy similar cuando ellos oraban o cuando ellos se comunicaban con Dios. No todos, algunas personas conocemos que los judíos, a medida que ellos iban creciendo, ellos iban aprendiendo textos de la Torá. Y los textos de la Torá era lo que ellos recitaban en medio de sus oraciones. Entonces, una oración para ellos, en muchos de los casos, era coger un rollo, que en este caso sería la Biblia, abrirlo y leerlo. Y habían ciertas normas que las personas tenían que seguir para poder orarlo. Así que la pregunta me parece suspicaz, porque nosotros como hijos de Dios partimos de una presuposición de que sabemos cómo orar. Porque nos han enseñado toda la vida cómo oramos. Porque nos han dicho, cuando ore, cierre los ojos. Siéntese derecho. Amén. Y entonces nosotros hacemos así y creemos que esa es la oración, pero muy pocos de nosotros, y a mí me impactó mucho esto, porque honestamente no suelo analizar la manera en que oro, sencillamente lo hago. Hago lo que creo que debo hacer de la manera en que debo hacer y pienso que es correcto. Y estábamos todos en esa misma colada, en ese mismo juego con los discípulos, haciendo lo que nos han enseñado a hacer de la mejor manera posible. Ahora, mira a la persona que tienes al lado y pregúntale, dile, ¿estás orando como Dios quiere que ores? Cuando yo me preguntaba esto, inmediatamente me iba a mirar algunos textos bíblicos de cómo Dios enseñó. Y quiero que hoy vamos a analizar algunos principios de la comunicación en el reino. Es un título bien pentecostal. Principios de la comunicación en el reino. Porque nosotros estábamos hablando de que tú y yo estamos diseñados ¿para qué? Para vivir en un reino. ¿En el reino de quién? De Dios. Donde Dios es nuestro rey, donde nosotros somos ciudadanos de ese reino y hacemos parte de una familia. Así que, ¿cómo es la manera en que nosotros debemos conversar con nuestro Dios? Vámonos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 6, estamos en la misma parte de la historia. Es la misma pregunta, el mismo momento, desde el punto de vista de otra persona. Esta persona era Mateo quien estaba escribiendo esto. Mateo capítulo 6, vamos a leer el verso 5 y vamos a mirar el primer principio que Dios nos da para que tú y yo oremos de una manera de reino. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El primer principio que yo estoy viendo acá es que tú y yo no debemos pretender estar orando cuando no estamos orando. Me explico. La palabra hipócrita hace referencia a aquella persona que está intentando fingir. Puedes estar fingiendo una cualidad, puedes estar fingiendo un sentimiento y puedes estar fingiendo una opinión. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer o de estar con alguna persona que sabes que
por alguna razón no se pasa a otra persona. Y que cuando están esas dos personas en un lugar común, esa otra persona a la cual no se pasa, a la amiga, al amigo, le sonríe, le hace caras, qué bonita estás, qué bello estás, qué carro tan lindo tienes. Y es un fingimiento de ahí para allá, porque apenas esa persona sale del lugar, cambia la situación. Y es, uy, esta vieja no me la aguanto, este tipo es muy pedante, estos hijos ingratos, y lo mismo pasa con todo en el trabajo. Llega nuestro jefe que en algunos casos es súper difícil de manejar, súper complicado de manejar, y llega a tu oficina y tu jefecito lindo, ¿cómo estás? ¿Qué ve? Mira, tengo una idea, hagamos esto. Excelente, qué idea, no se me pudo haber ocurrido a mí. Porque es increíble, por eso es que usted es el jefe, por eso es que usted está allí. Y sale el jefe y cambiamos. Y este viejo Dios de la gloria, no me lo aguanto, Señor, cámbiame de empleo, Padre, te lo pido. Ábreme puertas nuevas. Dígame si eso no es fingir. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Lo que le está diciendo, no seas como aquellos que les gusta fingir. Inmediatamente a mí se me venía a la mente los ministros, porque es lo primero que nosotros le hacemos el target. Ellos que fingen, ellos que tienen una vida mala, ellos que hacen y deshacen y vienen y fingen. Pero ¿sabías que tú y yo muchas veces pretendemos estar orando cuando realmente no estamos orando? Llegamos a la casa, muchas veces nos han enseñado, y es bueno que tú y yo podemos estar cocinando, manejando, escribiendo y estar orando. ¿Alguien ha escuchado eso? Solo he sido yo, ¿no? Y en cierta medida eso es verdad. Es como cuando tú estás en la casa. Yo soy casado, y entonces mientras mi esposa está haciendo algo en el segundo piso y yo estoy haciendo algo en el primer piso, estamos hablando. Y yo estoy, amor esto, amor lo otro, y mi esposa por allá, amor sí esto y amor lo otro. Y nos estamos ahí gritando porque no estamos ocupados haciendo otra cosa. Y es bueno, pero a veces tú no le estás prestando atención realmente, y ella está dándonos información que a nosotros se nos está pasando. Y te acuerdas de esto y te acuerdas lo otro. ¿Tú no me dijiste eso? ¿En qué momento? Sí, amor, estábamos hablando, tú estabas en la sala y yo estaba en el cuarto, y me cuenta todo lo que yo estaba pasando y yo no me acuerdo. La pregunta es, ¿por qué yo no me acuerdo? Porque yo estaba fingiendo el escucharla. Yo estaba prestándole solo un poquito de atención porque realmente yo estaba concentrado haciendo otras cosas. Tal vez mi problema no es que nosotros queramos aparentar a las personas. Gracias a Dios esta iglesia no sufre de eso, porque cuando nosotros decimos levanten la mano, nadie las quiere levantar. Entonces, no es que sea por apariencia, nadie las levanta porque nadie quiere levantarla así, amén. Pero ustedes van a otros lugares donde levanten la mano y ¡fuazo! Se tiran al piso y lloran y vibran, tiemblan. O sea, pasan tantas cosas. Y en este punto yo no puedo juzgar. Pero ¿sabes quién sí puede juzgar? Tú mismo. Tú mismo sabes cuánto le estás poniendo atención al Dios al cual estás intentando comunicarte. Y muchos de nosotros pretendemos el autoengañarnos. Mientras estamos haciendo otras actividades, mientras estamos pensando otras cosas, mientras hacemos mil y otras cosas, pretendemos que estamos comunicándonos con Dios. Y Dios nos dice, lo primero que tú quieres o que debes hacer para comunicarte conmigo es no pretendas querer comunicarte conmigo. Y esto lo podemos aplicar, como decíamos, en todos los ámbitos de la vida. No pretendas comunicarte con tu esposo. Comunícate. Pon tu atención, tu empeño, tu esmero en realmente lo que tú estás intentando comunicarte. Dice la palabra del Señor en Jeremías
Jeremías capítulo 17, los versos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué tanto tú estás pretendiendo tener esa conexión con Dios? ¿Qué tanto tú estás pretendiendo que tú lees la palabra? Tú me engañas a mí, tú puedes engañar a tu esposa, tú puedes engañar a tus hijos, pero tú no puedes engañar a Dios. Y por más que tú quieras, no te vas a poder engañar a ti mismo. Y hay muchas personas que se quieren engañar a sí mismos diciendo, yo tengo una relación con Dios. Sí, porque oro antes de comer todas las veces, o la mayoría de las veces. Porque en el Facebook, los que somos de 30 para arriba, en Instagram, los que somos de 30 para abajo, nos sale el versículo del día y lo compartimos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Y esa es nuestra relación, esa es nuestra comunicación. Y muchos están viendo, yo no me gusta juzgar, pero aquí entre nos juzgamos, yo juzgo. Y conozco muchas personas que uno les ve ese Facebook y entonces vienen como la semana de compromiso, donde eso es el versículo diario, el versículo diario, el versículo diario, y la semana en que se descarriló. Entonces, está en fiesta, tomando, haciendo una y mil cosas, y el Facebook es un reflejo de esas cosas. Y vulgaridades por allí, vulgaridades por allá, y después como que se arrepiente nuevamente, y entonces otra vez el versículo de Biblia. La predicación, y te comparte y te escribe amén y te escribe gloria a Dios, y después por allá no se acuerdan que el Facebook, el Instagram, todo está interconectado, y por allá van y le escriben unos comentarios a otras personas, y uno dice, Señor, ¿qué está haciendo esa persona? Si ni siquiera está intentando engañarme a mí. Como hijos de Dios, no pretendas engañar a Dios. Mira a la persona que tienes al lado y dile, Dios conoce tu corazón. Dios conoce cuando tú tienes sueño y estás pretendiendo orar en las noches. Señor. Esos bostezos que son re largos, son súper largos, porque tú te sientes muy cansado y tú estás pretendiendo orar. ¿Sabes? Dios va a pretender que te va a oír. Ahí sí no nos gustaría, ¿no? Cuando tú y yo oramos, dice la palabra de Dios que Dios inclina su oído. Dios no pretende escucharte, Dios te escucha. ¿Por qué tú y yo pretendemos el estar hablando a Dios cuando realmente no estamos hablando con Dios? Ese es el primer principio. Y ese primer principio en algunos casos lo podemos mirar con las relaciones de las personas que nosotros vemos. Pero el centro de esto es algo personal. Yo no te puedo decir, tú estás engañándome a mí o tú estás engañando a tu esposo. Lo que estoy diciendo es que tú debes ser consciente si te estás queriendo engañar a ti mismo, diciendo que te comunicas con Dios, diciendo que tienes una relación con Dios cuando no existe. Y ese es el centro, el principio número 1 que yo veo acá. Sigamos leyendo porque se sigue poniendo interesante. Ahí mismo, en Mateo, en el capítulo 6, seguimos con el verso 6. Dice la palabra del Señor, miren lo que dice. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando yo veo esto, el segundo principio que Dios nos está dando y que es algo obvio, pero que tú y yo no lo hacemos, es que tú y yo debemos encontrar un lugar secreto para concentrarnos en estar con Dios. Y ese lugar secreto, les voy a dar un secreto. Mira a la persona que tienes al lado y dile, no es la iglesia. En la iglesia no venimos a tener el secreto ni la intimidad con Dios. ¿Cómo así? Yo pensé que a eso es lo que yo venía. No. Tú y yo venimos es porque la iglesia tiene otro
otra meta, otro propósito que no es el de tener intimidad con Dios en un sentido unipersonal. Porque muchas personas no tienen una intimidad con Dios en el día a día y pretenden que viniendo un domingo me voy a poder concentrar en lo que yo realmente quiero hacer. Si me acompañas a Lucas capítulo 5, vamos a leer los versos 15 y 16. Vemos algo que los discípulos estaban viendo que Jesús hacía y que tú y yo tenemos que tenerlo también allí presente. Lucas capítulo 5, verso 15 al 16 dice: nuevamente esta porción de la palabra está incrustada en otro acontecimiento donde Jesús iba por una aldea e iba y sanaba a unas personas. Y después de este milagro que Jesús hizo, dice, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para chismosear y para oírle. Y para que le sanase de sus enfermedades. Y mire lo que dice. Mas él, ¿quién es él? Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pónganle cuidado porque a los discípulos les enseñaban que lo más importante, el lugar donde Dios estaba, era la sinagoga. En la sinagoga era la representación de la presencia de Dios. Por eso ahí tenían el tabernáculo, tenían el arca del pacto allí. Y vemos que en toda la historia del pueblo de Israel, el lugar santísimo era donde nadie podía entrar. Y todo el pueblo lo único que podía estar era a las puertas del lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote iba. Durante años y años y años, el lugar sagrado no eran las casas, no eran los lugares privados, era ¿qué? La iglesia, la sinagoga. Los discípulos se levantaron con esto. Ustedes saben que todos los judíos una vez al año tenían que ir a la ciudad a presentar tributo y hacer sus sacrificios, porque el centro de la relación de hombre y Dios era ¿quién? La sinagoga. Hoy, 2021, para miles de cristianos, el centro de la relación de ellos y Dios se llama iglesia. Por eso es que cuando pasó la pandemia, la vida espiritual de muchos se vino al piso. Se desmoralizaron, se volvieron ateos por un año que no pudieron ir a la iglesia. Porque no es lo mismo sentarse allí, estar con tus hermanos que vengan y te saluden, que tú vas entrando por la puerta y que te digan, hermano, qué bendición verlo, qué bueno, me alegra que tú estés acá, a que tú estés viendo detrás de una pantalla a alguien que se está sacando un pulmón para que tú te animes al otro lado de la pantalla. Entonces muchos no se sienten como que la iglesia perdió el feeling, la iglesia perdió lo que la hacía única, lo que la hacía especial. Entonces muchas personas sencillamente como que se van como quien toma agua en las manos y se cae por los huequitos. Porque el centro de la relación de ellos y Dios nace en cuanto un pastor los está empujando a orar. Nace en cuanto el ministro, los ministros de la alabanza dice por 80ª vez que levanten la mano y que se rindan. Y entonces muchos solo lo hacen cuando el ministro lo dice, porque esa es la base. Pero Jesús dijo, no, ustedes no lo tienen que hacer así. Yo me imagino que los apóstoles, viendo a Jesús, les decía, acompáñenme. Ustedes lo leen en las historias que están allí en los evangelios. Jesús les decía a los apóstoles y a algunos más en especial que a otros les decía, acompáñenme. Y entonces los discípulos me imagino que le preguntaban, ¿y a dónde? Vamos a orar. Ah, sí, listo, voy a alistar mi pergamino para ir a la sinagoga. No, vamos a ir al monte, donde no hay nadie, donde nadie nos va a ver. Entonces, ¿pero al monte? ¿Y por qué no podemos orar acá? ¿No que Dios está en todo lado? ¿Cuál es el inconveniente de que nosotros oremos? Cuando tú y yo pensamos en la comunicación del reino, Dios intenta que la comunicación, y no quiero sonar como nueva era o cosas por el estilo, pero
Dios utiliza todos tus sentidos para comunicarse contigo. Cuando vemos, por ejemplo, la historia, lo hemos predicado en la iglesia y me encanta predicarlo y lo podemos predicar otra vez. Cuando tú ves la manera de adoración de Israel en el tabernáculo, tú ves que la adoración incluía todos tus sentidos. Cuando entrabas al tabernáculo, lo primero que veías era la oscuridad, que era interrumpida solo por un candelabro. Allí al fondo del cuartico que representaba la luz de Jesús. Veías como en otra mesa estaban los panes. Tú veías o acababas de pasar el altar del sacrificio, donde suena feo decirlo, pero olía a carne asada, porque estaban quemando el corderito. Y llegabas allá y veías las telas de diferentes animales, maderas de diferentes tipos, oro. Olías, aparte cuando entrabas en el lugar santísimo y que venías de la carne asada, llegabas al lugar santísimo donde siempre había incienso y donde siempre había aceite quemándose. ¿Alguien ha entrado a una de esas, cómo es que se llama? Bed Bath & Beyond, qué rico entrar a esos lugares, ¿no? Porque huele delicioso. A mí me encantan todas esas esencias y cuando entro en ese lugar es como que mi olfato como que se pierde entre tantos olores. Por eso me encantan las cremas, las cítricas, porque los olores me cautivan. Y Dios utilizaba esencias porque eso genera diferentes aspectos en nuestra mente. Y cuando nosotros llegamos, cuando el sumo sacerdote llegaba allá, inmediatamente como que sus sentidos como que hacían un clic y decía, huele a Dios, huele a Cristo. Y cuando estaban afuera en el patio y veían el asado y el animal quemándose, huele a sacrificio. De la misma manera que cuando nosotros vamos al parque, huele a asado. Y en otros lugares que uno dice, yo no sé a qué huele, pero eso es lo que tú y yo debemos mirar. ¿Cuál es el lugar que te conecta en el secreto con Dios? ¿Cuál es ese lugar en el que tú y yo podemos meternos allí y podemos pasar horas sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos interrumpa? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a orar y apagaste tu celular para que no te estén mandando mensajes durante tu tiempo de oración? Comparto lo que dice mi papá con respecto a leer la Biblia, que a él le gusta leer la Biblia, en un libro, que en un iPad o que en algo más, a no ser de que tú tengas la fuerza de voluntad para ponerla en modo avión y que no te entren notificaciones, porque justo cuando tú decides empezar a orar, empiezan las cosas a pasar. Yo me acuerdo que durante un tiempo en Colombia nosotros teníamos la iglesia en un segundo piso y en el primer piso había una panadería. Y los sábados nosotros teníamos ayunos. Qué difícil era hacer un ayuno con una panadería en el primer piso. Porque tú desde que llegabas con un hambre, el estómago te crujía del hambre, porque no es que uno diga que vaya a hacer ayuno y ese día uno siente que no ha comido por una semana y empieza este estómago. Y tú llegabas allá y ellos ponían la tanda del pan que se empezaba a hacer como en los primeros 30, 45 minutos que nosotros estábamos orando, y cuando sacaban la bandeja ese aroma inundaba todo el templo y nosotros ya solo empezábamos a orar porque se terminara rápido para poder ir a comprar pan. Suena gracioso, pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo cuando queremos orar y estamos, no sé, cocinando? Y estamos más pendientes del aroma, de que se me fue la sal, de que le puse mucho azúcar, de que le puse muchas cosas, de que los niños están hablando, que los niños le están llamando, que mi trabajo está diciendo otro, que mi trabajo está diciendo aquello. Y Dios dice, ¿dónde está el secreto?
en donde tú y yo nos conectamos. Mira a la persona que tienes al lado y pregúntale, ¿a qué horas te gusta orar? Cuando tú lees la Biblia, dice que Jesús se levantaba muy de madrugada y se iba a los lugares lejanos. Y estamos hablando de la época de Jesús, donde no existía el internet, la televisión, donde no existía el celular, el iPhone, donde no existía nada. Solo estaban las personas que podían molestarlo ahí al lado. Y aún así, ¿qué hacía? Se iba y se apartaba. Decía, se iba a lugares desiertos. Por eso cuando leemos ahí y que los discípulos le están diciendo a Jesús, Maestro, ¿cómo debemos orar? Jesús les dijo, uno, no sean hipócritas. Si no quieren tener una relación con Dios, no pretendan tenerla. Y segundo, no busquen tener una relación con Dios con todas las distracciones del mundo allí presentes, porque no estás funcionando de la manera correcta. Tú puedes estar hablando con mi esposa. Yo me la paso hablando con mi esposa todo el día. Texteamos y decimos eso y decimos, pero solo cuando realmente quiero tener una conversación con mi esposa, buscamos un momento donde no hayan distracciones. Apagamos el televisor y decimos, tenemos que hablar, tenemos que conversar cosas. Con tu esposo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con él realmente? Sin distracciones. Sin que los niños estén, mami, tengo hambre, papi, quiero esto, mami, lo otro. Sin que esté sonando el teléfono, sin que el televisor esté de fondo por allá sonando. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu esposo o con tu esposa y decir, amor, tenemos que hablar? Tenemos que arreglar ciertas cosas. Y no nos vamos a levantar de esta mesa hasta que arreglemos lo que tengamos que arreglar. Muchos de nosotros utilizamos las distracciones como excusas porque tenemos miedo de enfrentarnos a la realidad de un matrimonio en problemas, de una familia en crisis. Entonces, ¿qué hacemos? Las distraemos con otras cosas y mientras las situaciones vayan marchando, pues ahí vamos bien, porque estamos aterrados del momento en que hablemos, las cosas van a cambiar. Tú y yo debemos encontrar ese lugar. Yo alguna vez les había dicho que a mí me gustaba en las noches porque era el momento en donde sé que ya tengo el tiempo que yo quiero hacer y que nadie me va a molestar, pero es el lugar donde es la hora del tiempo donde físicamente tú estás más activo, estás más predispuesto a realmente hablar con alguien. Tienes que ponerte a pensar en cada uno de esos factores. Si eres una de las personas que les gusta trasnochar y no hay ningún problema y tienes la misma energía a las 12 de la noche y lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero si eres de las personas como yo, que si me levanto a las 5 de la mañana, a las 9 ya estoy cabeceando, yo sé que mi tiempo con Dios no puede ser a las 9 de la noche, porque entonces estoy pretendiendo tener un encuentro con Dios. Busca tu lugar secreto. Por eso le decía a los apóstoles eso. Y los apóstoles lo veían. Otra razón por la cual tú y yo debemos tener un lugar secreto es porque, mira a la persona que tienes al lado para que no sea yo y dile, hay pláticas que solo deben ser escuchadas por Dios. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu compañero de oración, ni nadie. Hay oraciones que solo son entre ¿quién? Entre Dios y tú. ¿Por qué? Porque hay una regla universal que podemos ver fácilmente, la cual dice que el universo actúa diferente cuando sabe que está siendo observado. Cuando tú sabes que alguien te está observando, tú te comportas de cierta manera, tú hablas de cierta manera. Cuando nadie te está observando, no quiero decir que tú seas más malo o más bueno, pero tú eres más tú. Tú eres más honesto contigo mismo. Cuando tú estás en el secreto con Dios, tú puedes ser honesto contigo mismo. Tú puedes conocer si realmente tu deseo es arrodillarte, postrarte o no.
En la iglesia, y vuelvo al ejemplo, en la iglesia todos los ministros de alabanza siempre decimos, levanten la mano, y entonces tú la levantas. Y entonces en las iglesias católicas, los que vienen de la iglesia católica, el cura decía, bueno, y ahora pongámonos de pie, y todos se paraban, ahora sentémonos, y así durante todo el culto. Y nosotros nos quejamos porque solo levantamos la mano, ¿no? Pero muchas de esas cosas sencillamente están siendo instigadas porque el ministro o el pastor está diciendo, digan amén, o digan a la persona que tienes al lado, o dile, Jesús te amo, y entonces todo el auditorio grita, Jesús te amo. Pero cuando estás solo, nace en tu corazón el decir a todos los vientos, Jesús te amo, o nace en tu corazón humillarte, postrarte, arrodillarte, o no. Es el momento en donde tú realmente puedes conocer qué es realmente lo que genera en ti Dios. Porque si no, es como una relación. Cuando tú estás en la intimidad con la persona, hay ciertas cosas que tú naturalmente quieres hacer. Comportamientos, risas, sonrisas, picardías, bueno, yo qué sé, cosas que solo en la intimidad tú puedes experimentar, pero tú y yo no podemos hacer esas cosas acá, en la iglesia. Esa intimidad es intimidad, por eso le decimos intimidad con Dios. En el secreto, dice que Dios en el secreto está allí, y en el secreto Él te va a recompensar. Solo cuando encuentres ese lugar donde realmente tú conoces que es el lugar donde Dios está en todo lado, pero eres tú y Dios. Y tú lo ves en la historia del pueblo de Israel, cuando cada una de las personas, todos nosotros andamos tras del encuentro con Dios. Todos siempre le decimos, Señor, hoy permítenos tener ese encuentro increíble en la iglesia. Hoy permítenos sentirte de una manera especial. Pero cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, las personas siempre tenían los encuentros con Dios solos. Hay muy pocas ocasiones donde nosotros vemos que Dios se manifestó y que todo el pueblo lo vio, lo experimentó. La mayoría de las historias que nosotros vemos en la Biblia son encuentros personales. Vemos a Jacob durmiendo en el piso, que coge una piedra y se le abre el cielo y ve ángeles descendiendo y bajando. Y entonces, ¿qué dice? Oh, mi Cristo, esta es la puerta al cielo. Y entonces levanta un altar. Vemos a muchos personajes colocando el símbolo del lugar que se convierte en el secreto para su relación con Dios. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es el lugar donde tú dices, en este lugar es donde yo lucho, lloro, peleo, donde estoy con Dios, donde hago como hizo Jacob y digo, no te voy a dejar hasta que me bendigas, y me voy a parar a interceder y a luchar y a hacerlo hasta que lo tenga que hacer? Pero a ti te da igual si oras hoy en la sala, si oras mañana en la cama, si estás haciendo el almuerzo y lo haces en la cocina. El lugar secreto se ha perdido. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Y eso es lo que los discípulos estaban viendo. Eso es lo que a los discípulos les parecía curioso, que Jesús, siempre que estaba orando, sus momentos personales, porque hemos visto que Jesús tenía momentos de oración con todas las demás personas, pero sus momentos de intimidades fue cuando, por ejemplo, vemos a Moisés y Elías en la transfiguración. En los momentos personales es donde vemos la gloria de Dios y donde trasladamos esos momentos e impregnan toda nuestra vida, en los momentos personales. Aquí tú y yo vamos a tener experiencias gloriosas, y amén por eso. Pero nada de lo que podemos hacer acá va a reemplazar la intimidad tuya de Dios. Sigamos leyendo para terminar con nuestro último principio que Jesús les da a los discípulos. Y todavía no hemos entrado al Padre Nuestro, que es donde vamos a arrancar a mirar lo que Dios dice. Esto es un preámbulo para ver cómo es que nosotros estamos preparándonos para ese momento. Mateo capítulo 6, verso 7 y verso 8 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que su
por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando tú y yo oremos, mira a la persona que tienes al lado para que no sea yo, ¿no? Y dile, Dios no es movido por tu espectáculo. Dios no es movido por mi show. Dios no es movido por lo elocuente que yo pueda hacer. Yo he escuchado unas oraciones y uno muchas veces va y le dice a X persona, bueno, vas a orar hoy por la comida. Padre eterno, estas personas que no terminan orando por la comida y arrancan a orar y pueden hablar de todas las vitaminas, proteínas, minerales, los niños en África y los niños de acá. Todo en relación a la comida. Y uno dice, ay Señor, yo tengo un hambre. Yo lo que quiero es comer porque no sé, tengo afán. Muchas veces pensamos que por la cantidad de palabras que nosotros utilizamos, Dios nos escucha más o nos escucha menos. Pero mira lo que dice en Lucas. Acompáñame a Lucas capítulo 18, vamos a leer versos 10 al 14. Una parábola que Dios está utilizando para hablarnos sobre este punto. Lucas capítulo 18, el verso 10 al verso 14. Dice la palabra del Señor. Jesús está dando esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren que él no estaba tratando de hacer show ni nada por el estilo. Él estaba orando consigo mismo. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Pues ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo digo, usted es un súper cristiano, porque yo no puedo ser de esa manera. Y mire lo que dice el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis amados, tú y yo no vamos a poder mover a Dios con la cantidad de palabras que nosotros hagamos, la cantidad de actos que nosotros hagamos. Dios va a ser movido por la sinceridad de tu corazón. Porque este publicano que nosotros vemos ahí, inmediatamente encontró la relación correcta entre Dios y él. Y entendió que es un regalo inmerecido lo que Dios hace. Mas el fariseo lo entendió de la otra manera. Es todo lo que yo estoy haciendo es para que tú me bendigas y tú me mires. Todo lo que yo puedo hacer es para que Dios vea lo buen hijo que yo soy. Tú y yo tenemos que acercarnos más con la actitud del publicano, reconociendo que somos pecadores. ¿Sabes? Esta es una de las palabras que a los cristianos menos les gusta escuchar, que tú y yo somos pecadores. Y yo no estoy acá derogando o diciendo es que ya no somos justificados o es que ya no somos santos. No. Yo creo en todo esto y más adelante vamos a hacer una serie sobre todo eso. Pero tú y yo tenemos que recordar que hasta el último día en esta tierra, tú y yo vamos a pecar. Y nuestra naturaleza, tu naturaleza y mi naturaleza va a querer ¿qué? Irse en contra de Dios. Por eso Pablo decía, Señor, yo queriendo hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Y por eso es que dice, pero Señor, yo aún así prosigo. Muchas veces nosotros es como que, no nos importa si estamos pecando, pues al igual somos cristianos y Dios nos conoce. No, o sea, es cuidado.
Y es decirle, Señor, yo soy pecador, ten misericordia. Hubo una doctrina que se estuvo o que se está infiltrando, que está haciendo mucho mal, el hipercalvinismo. El calvinismo es la doctrina de que nosotros, una vez somos salvos, honesta y sinceramente, no vamos a perder nunca nuestra salvación. Y hay muchas otras cosas que vamos a analizar sobre todo eso. Pero el hipercalvinismo enseña que una vez salvo, tú haz lo que quieras porque ya no vas a ir nunca para el infierno. Y pueden vivir de la manera en que quieran y hacer lo que quieran porque Dios ya los salvó. De todos modos, Dios ya sabe todo lo que va a hacer. Entonces Dios ya predestinó todos los pecados que tú vas a cometer. Y empiezan un poco de cosas ahí, pero tú y yo debemos en ese punto ser: ten cuidado de tu salvación, de cuidarla, de mantenerte firme. No sea que el que esté firme caiga de donde Dios lo ha puesto. Mis amados, como vemos, muchas cosas de las que Jesús les dijo en estos pocos versos dan un preámbulo gigantesco para lo que viene a ser la oración del Padre Nuestro. El modelo al cual nosotros tenemos que apegarnos, porque quiero dejarlo solo con esta inquietud para nuestra siguiente predicación. En el versículo que leíamos, decía en el verso 8, Mateo 6, verso 8, dice de esa manera: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Mi pregunta para terminar y dejarlo en preámbulo, como que en el cliffhanger ahí, dejarlo es: ¿y para qué oramos si Dios ya lo sabe? ¿Para qué le tenemos que pedir a Dios por esta petición si Él ya sabe que tenemos esta petición? ¿No se han preguntado eso? Yo sí me he preguntado muchas veces eso. ¿Por qué Dios dice orar sin cesar si Dios ya sabe todo lo que yo voy a decir? Pero en nuestra próxima predicación vamos a saber qué es el motivo por el cual Dios dice orad sin cesar. Mis amados, esto fue solo una pequeña introducción de lo que viene en adelante, que son las conversaciones del reino, la manera adecuada y correcta en la que tú y yo debemos orar. Analiza tu manera de orar hoy y compárala con lo que Jesús nos enseñó y haz los cambios que tienes que hacer. Y si no tienes que hacer un cambio, mi hermano, te felicito. Cerremos nuestros ojos, amados. Padre eterno, hoy te damos gracias, Jesús, porque Señor, tú nos sigues enseñando, Padre, tú sigues abriendo nuestro entendimiento para nueva palabra tuya, Dios. Tú sigues iluminando tu palabra y haciéndolo cada día más real y más concreta. Señor, hoy solo te queremos pedir, Padre Celestial, tu ayuda, Dios. Necesitamos que tú seas quien nos oriente en cada área de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, Jesús. Padre, tal vez hasta este punto hemos dado por sentado de que lo que estamos haciendo, inclusive al orar, lo estamos haciendo bien, Dios. Pero hoy tenemos que poner en consideración cada de estas pautas que tú les dabas a tus discípulos y que por obvias razones las estás dando a nosotros, que somos tus discípulos también. Ayúdanos a ver en qué puntos, Dios mío, estamos fallando. ¿Qué puntos no los estamos haciendo, Dios mío? Porque lo que realmente queremos es que tú nos enseñes a orar como tú orabas, Jesús. Queremos que tú nos enseñes a poder tener esa relación que los discípulos veían que tú tenías con tu Padre. Nosotros queremos tener esa misma relación con nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú has puesto esta semilla en nuestro corazón, Señor, y que tú vas a hacer que esta semilla germine, Dios mío, y dé fruto para tu gloria, Dios mío. Fruto, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, Señor, pero el fruto para que tú te lo lleves, Señor, y para que tú seas honrado con él.
Te damos gracias, Jesús, sabiendo que tú nos vas a ayudar, Dios mío. En esta semana te pedimos, Dios, que tú nos dirijas, Señor, en cada uno de los pasos que tenemos que dar. Tal vez van a haber decisiones que tenemos que tomar, Señor. Tal vez van a haber oportunidades que aparezcan, oportunidades que vienen de ti, oportunidades que no vienen de ti, Jesús. Danos sabiduría y discernimiento, Dios, para poder dar el paso que tenemos que tomar, Señor, y para aún detenernos cuando tenemos que detenernos, Jesús. Señor, nosotros queremos, Padre Celestial, que tú seas alumbrando nuestro caminar y que nosotros no nos apartemos de tu voluntad ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino todo lo contrario, día y noche nosotros podamos crecer conforme a la medida del don de Cristo, Jesús. Y que cuando la gente nos vea y cuando la gente hable con nosotros, no nos vea a nosotros, no nos escuche a nosotros, te vea a ti, Jesús, en gloria y en majestad. Esa es nuestra oración en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.